Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en BW Projector y pues bueno, estamos empezando con manteles largos esta emisión, este proyecto que ya viene desde tiempo atrás, pero pues ha habido traspiezos, ya saben que todo es complicado, pero sin embargo ya estamos aquí, tenemos una gran propuesta, un gran proyecto, vamos a conocer a gente que va a estar con nosotros, vamos a estar con gente de la Asamblea para las Culturas. Ellos van a tener una sección especial permanente en este espacio para la cultura y el arte, y pues vamos a hablar un poco acerca de temas como qué es la cultura, qué es el arte, qué podría ser la alta cultura, qué podría ser la música, la danza, el teatro. Aquí el maestro nos va a hablar un poco del teatro hoy, y vamos a hablar también de temas que nos atañen como cómo está ahorita el tema en cuanto a la política, en cuanto a las leyes, en cuanto a las acciones que se están llevando a cabo entre particulares y el Estado para la difusión y la creación de espacios culturales. También vamos a hablar sobre de temas cercanos, como la cultura es, pues, y creo que aquí podemos empezar un poquito el tema, pues es qué comemos, qué vestimos, el idioma que hablamos. Entonces vamos a tener invitados también que pueden tener algún tema como de productores de café, gente que haga ciclismo, cosas que tienen que ver con nuestra cultura, principalmente de la Ciudad de México. Nosotros estamos en la Ciudad de México, pero también, ¿por qué no?, gente de otras partes del país. Sería maravilloso. Yo creo que vamos a seguir en esta relación. Y bueno, sin más preámbulo, presento al maestro José Luis Cruz. Maestro, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias. Y al maestro Guillermo Díaz. Ellos son parte de lo que es la Asamblea por las Culturas. Ellos van a estar aquí. Bueno, ahorita está el maestro José Luis. Y vamos a hablar en este momento de qué es la cultura. Porque eso, de hecho, lo platicamos en aquella ocasión que estuvimos en una reunión de estos procesos. Se habla mucho de que es que la cultura esto, la cultura para arriba, la cultura para abajo. Pero ¿qué es la cultura, no? En algunas partes se ha dicho que pues hasta hacer un meme es cultura, ¿no? Que ir a los tacos de la esquina es cultura. Entonces, maestro, por favor, ¿usted qué opina de este tema? Bueno, la cultura es todo. Hay muchas definiciones a lo largo de la historia. Hay desde la escritura, ¿no? El descubrimiento de la escritura. Acuérdate que antes se hablaba de prehistoria antes de la escritura, y luego la escritura es la historia, ¿no? Pero la cultura es anterior a todo esto. La cultura es cómo nos vestimos, cómo bebemos, cómo comemos, cómo caminamos, a dónde vamos. La vida cotidiana está llena de cultura, de aspectos culturales, y el conjunto de todos esos rasgos hacen un movimiento civilizatorio, por ejemplo, ¿no? En nuestro contexto, las culturas, porque vivimos en un país, afortunadamente en un país bastante extenso y con una cantidad de diversidad cultural, ¿no? Es decir, en cada región de México hay una cantidad enorme de diferentes culturas. Somos un país multicultural y, por tanto, también pluricultural y diverso en una cantidad de idiomas, de lenguas que todavía están vivas, ¿no? Entonces, México es un país que contiene una riqueza cultural, por ejemplo, en la cocina, en la parte culinaria, ¿no? Es decir, estamos plagados de una diversidad enorme de cultura culinaria. Sí. Muchas regiones. Muchas regiones. No le piden nada a una comida francesa, una comida italiana. Nada. No, es mucho más diversa la mexicana, incluso más diversa que la china, ¿no? Y es una de las grandes cocinas, que es un legado que nos dieron las civilizaciones que coexistieron hace milenios en nuestro territorio. Entonces, México también es parte de esa diversidad cultural que tiene que ver con las Américas, ¿no? Es decir, México es uno de los centros civilizatorios al lado del Perú o el Gran Perú,
¿sí? Digamos que en el continente americano son los dos grandes focos civilizatorios de los que hablan los arqueólogos, antropólogas, ¿no? Otro sería Mesopotamia, otro Egipto, otro la Gran China, otro la India, ¿no? ¿Sí? Entonces, y además tenemos intercambios de estas civilizaciones desde hace milenios, cuando dicen, es que México estaba aislado, es que, No. bueno, depende de la historia, cómo vean la historia. Entonces estamos hablando de una cantidad muy complejas de ver y de observar qué es la cultura, ¿no? Así es, maestro. Pues ahorita vamos a quedarnos, maestro Guillermo, por favor, ¿qué nos puede decir de este crisol que tenemos tan vasto, tan amplio y que de pronto se une brevemente con las culturas europeas, ¿no? Así, en una palabra, en dos palabras, ¿qué nos puede decir al respecto? Que la cultura en México sigue siendo un imán muy fuerte en el mundo, para Europa. ¿Qué país europeo no voltea hacia América y enfoca su atención en la cultura de México? Y todos dicen es que se está renovando. Cada vez nuestras culturas se renuevan, porque nosotros tenemos un fuerte yacimiento, como dice el maestro José Luis Cruz, en nuestros pueblos, en nuestros orígenes. De ahí surgen todas estas raíces que siguen permeando a la cultura y al idioma y fortalecen nuestra cultura y también el idioma. Sí, muy interesante, maestro Guillermo. Vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a hablar ya un poquito más en concreto de algunos temas y regresamos. Hola, ya estamos aquí nuevamente. Te recuerdo, esto es BW Projector, mi nombre es Rodrigo Pérez y estamos con el maestro Cruz y con el maestro Díaz. Vamos a seguir hablando acerca de la cultura. Ya hablamos un poco de que en México es un crisol donde se han venido juntando desde hace milenios, desde el preclásico, que es hablar de hace 200.000 años, una cosa así, es un montón de tiempo, hasta la actualidad, donde ahora pues mucha gente viene, desde el turismo, que también se come estos colores, estos sabores, estas experiencias que vive y que a veces uno como local a veces no valora, ¿verdad? A ver, hablamos un poco de la cuestión europea. Se entiende que nosotros en algún momento hay una arriba de europeos, los españoles, y hay este sincretismo a partir de situaciones terribles y otras no tantas. ¿Esto cómo permea en nuestra cotidianidad actual? Bueno, esto es muy importante, la llegada de los españoles, digamos que hay una ruptura, hay una irrupción, porque generó un genocidio, hay que decirlo, porque ahora hay tendencias en la historiografía donde dicen, es que trajeron esto, trajeron lo otro. Sí, trajeron muchas cosas y trajeron las pandemias, y trajeron las epidemias, y trajeron devastación, y trajeron también crímenes de lesa humanidad. Y hay que decirlo, no hay que tenerle miedo a esto. Cuando el presidente le solicita al rey de España y al Vaticano que ofrezcan una disculpa por todas las atrocidades que hicieron, en España se volvió esto una locura histérica, ¿no? Cuando los españoles, el Estado español católico, la monarquía española, descendiente del golpe de Estado de Franco, porque hay que decirlo, también de ahí vienen, ¿sí? Les ofreció una disculpa al Estado israelí, a los judíos. Nadie dijo nada. Qué bueno que le ofreció, porque expulsaron a los judíos. Pues ¿sí? Salió de ellos. Bueno, por eso. Supuestamente. Bueno, no. Pidieron, los judíos pidieron. Y cuando también los judíos pidieron que ofrecieran los nazis una disculpa, es decir, el Estado alemán, no los nazis, sino el Estado socialdemócrata ahora, ¿sí? Y Alemania ofreció una disculpa. Es decir, ¿por qué no ofrecer una disculpa? Bueno, entonces los españoles, cuando vienen los españoles y se enfrentan a
a las civilizaciones que había aquí, eran culturas muy diversas que tenían milenios atrás. Cuando yo digo milenios, son milenios de civilizaciones completas, ¿no? Y muy complejas, y había muchas culturas entonces que estaban divididas porque había aquí un imperio, ¿sí? Que era el imperio azteca, ligado a los náhuatl, eran chichimecas ligados a los náhuatl, que habían conquistado muchos pueblos que estaban resentidos. Esos se unieron a los españoles y vinieron a invadir a la gran Tenochtitlan. Bueno, entonces ahí hay un universo, es como nace el Estado mexicano, ¿sí? Hay un universo de fusiones de tantas culturas, porque venían en esos barcos, venían judíos, venían árabes, ¿sí? Que eran los expulsados, venían judíos marranos, ¿sí? Conversos, o musulmanes conversos, y aquí iniciamos una nueva vida, mezclados con la famosa tercera raíz. Los esclavos fueron más importantes, mucho más importantes culturalmente, ¿sí? Lo que pasa es que se niega, ¿no? Aquí nosotros descendemos, ¿sí? De las grandes civilizaciones, por ejemplo, en mi caso, maya, ¿sí? Es mi origen, ¿sí? Y luego una parte judía española, sefaradí, y otra parte también musulmana, porque somos descendientes de árabes también, y por otra parte también de negros, ¿no? De africanos, que eran los esclavos. Precisamente, entonces se podría decir que la cultura de México en general es una cultura completamente barroca, ya que es un crisol de muchos segmentos. Si tú ves, por ejemplo... simplemente nuestro idioma, ¿no? Tenemos palabras en árabe, sí, ojalá y te vaya bien. Palabras judías, ojalá, todo, almohada. Hay muchas también culturas que también, palabras africanas, ¿no? Que vienen del norte de África, que vienen del imperio mandengue, que es, por ejemplo, las músicas, ¿no? Es decir, nosotros descendemos también de estas culturas de la África occidental, que eran el antiguo imperio de Mali, imperio mandengue. Okay. Entonces, ahora entendiendo esto, que existe la parte como, digamos, de pueblos originarios, ¿no? Donde podemos encontrar una danza exquisita, fabulosa, artesanía maravillosa, colorido y una gran mitología, una búsqueda de un origen, una cosmovisión maravillosa que hace un sincretismo con otras ideas. Y luego encontramos esto que se dio en dar el nombre de las bellas artes. Y están las bellas artes como la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, ¿no? Hemos visto, o se ha dado mucho en marcar tajantemente, ya sea por los medios o ya sea por inclusive la ignorancia de las personas, entre la alta cultura y la baja cultura. Yo creo que eso es una tontería, ¿no? No hay baja ni alta cultura. Hay cultura, o hay culturas. Hay una diversidad cultural, ¿no lo crees, Memo? Eso es una tontería clasista y racista, ¿sí? ¿Cómo puedes decir que, por ejemplo, los grandes proyectos arquitectónicos mayas son de la cultura popular? Eso es una estupidez, ¿no? ¿O por qué es baja cultura, ¿sí? Los diseños que son herederos de los mayas, de los artistas que están plasmando día con día, que se llaman artesanos, día con día, esos diseños en los huipiles, ¿no? Tú ves un huipil y dices, oye, ¿qué diseño? Oye, eso lo querría algún pintor contemporáneo. Y aparte toda la simbología que maneja. Bueno, aparte, eso es aparte. De ahí, es que dices, heredamos o tenemos colorido, ¿no? Tenemos pensamiento, tenemos bases filosóficas y científicas en el mundo maya, por ejemplo, ¿no? O en el pensamiento náhuatl. Es decir, este ordenamiento de las cosmovisiones son tan complejas y más complejas que la civilización europea, ¿sí? Por ejemplo, en la cosmovisión en el imperio mandengue, que es africano, ¿sí? Por ejemplo,
que tienen una observación de los astros mucho más compleja que Copérnico, por ejemplo, ¿no? En aquel momento. O los mayas descubrieron el cero junto con los hindús, ¿no? Es decir, cuando Europa no soñaba ni siquiera conceptualizar, medían con rocas, ¿sí? Era muy burdo. De aquí se trasladaron muchas cuestiones del movimiento de los astros, la observación de los astros, los sistemas matemáticos vigesimales de los mayas, ¿sí? Los mismos aztecas, que tenían ingenieros potentísimos. ¿Cómo puedes hacer una ciudad sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Con esas grandes avenidas, separando el agua dulce del agua salada. ¿En qué cabeza cabe? Son cálculos ingenieriles avanzados. Pero por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí había matemáticos, ingenieros, calculistas, constructores, tlacuilos, los que escribían los libros, que son los amates en el papel amate, ¿no? Están escribiendo, hay una escritura maya, hay una escritura en náhuatl, ¿sí? Y después se adapta en el alfabeto cirílico, unos por allá y otros por acá, en el alfabeto occidental, más bien con caracteres latinos, pero hay lenguas que donde hay poesía, por ejemplo la literatura y la poesía náhuatl, por ejemplo, algo que decía Amoscalco pehuacuica, yeyocohuacuica, yeyocohua xoxi, sí, iniconitotehuatin tochihuitzin, iniconitotehuatin coyosuki, santo cochitlehuaco, santon temiquico, agneli, tinemico intlaltipac. Son pensamientos de lo más profundo que ha dado el mundo náhuatl a la humanidad, ¿no? Entonces, es poesía náhuatl. Eso que nos acaba de declamar, ¿qué significa en nuestro español actual? Bueno, el español es una lengua muy joven, sí, que tiene un poco más de 1000 años y algunos más. El español es una herramienta que nos impusieron como lengua prestada los conquistadores, ¿no? Tenemos lenguas ancestrales como por ejemplo el náhuatl que acabo de decir, que es una lengua milenaria, o las lenguas mayenses que son milenarias también. Pues dice más o menos así, una traducción muy inmediata y burda, dice: en un jardín de flores, en un jardín de bellos encantos, sí, como dijo el poeta Tochihuitzin, así lo dijo el poeta Coyosuki, no es verdad que vinimos a vivir aquí en la tierra, solo vinimos a soñar aquí en la tierra. Está a la altura de Calderón, ¿sí? De cuando dice, porque la vida es sueño y los sueños son, ¿no? Hay toda una reflexión filosófica. Bueno, estamos hablando ya del teatro y de la poesía, sí, y todo esto que me preguntabas. La cultura, las artes, que es parte de la creación de todas estas civilizaciones y más antiguos. Por ejemplo, los grandes pintores de las cuevas, cavernas de la prehistoria, donde había ya inicios de la civilización, que eran cazadores recolectores, ¿no? Y que quisiera apuntarme, perdón que le interrumpa, maestro, para nuestros amigos que quizás no lo sepan, aquí en México hay pintura rupestre. Absolutamente. Hay decenas de cuevas. Y de hecho hay cosas que los científicos, los mismos europeos, se quedan maravillados de cómo llegan a estas conclusiones, de cómo llegan inclusive en paredes que actualmente serían difícilmente accesibles. Por ejemplo, en la sierra del desierto de Baja California, ¿no? Allí en la península, muy cerca de la ciudad de La Paz, Baja California, hay una cantidad de acantilados, de barrancas, donde tú ves y cómo accedo ahí. Bueno, ahí había gente allí, y pintaron una serie de aspectos de la vida de pintura rupestre que es absolutamente fascinante, que tú le puedes decir a un pintor contemporáneo: oye, a ver, dibuja así, pinta así, y es muy complicado, es muy complejo hacer esos, y además era pintura mural
que anteceden a nuestros grandes pintores como Orozco, como Tamayo, como el mismo Siqueiros o Rivera, ¿no? O Fermín Revueltas. Entonces estamos hablando que la cultura, es decir, la parte, digamos, creativa más sofisticada del arte, es parte intrínseca de la cultura. De hecho, en este momento iba a apuntar, hablando de cultura, ya más específicamente ya hablamos como que, pues inclusive, ¿no? Los mismos abuelos tenían esta taxonomía, no solamente de familia, especie y demás, sino de sabor, olor, para qué sirve, en qué época hace qué y en qué época hace cuál. Hay mucha riqueza, no solamente estos parangones europeos que no son menos, pero simplemente están incompletos porque pues enriquece más esa búsqueda. Pero ya hablando propiamente de lo que ocupa este espacio en el que estamos, el arte, como bien lo mencionaba, es algo intrínseco del ser humano, en cualquier latitud. Estas expresiones artísticas que, entre comillas grande, que ya vimos que no hay tal, prehispánicas, se fusionan y llegan, y ahora tenemos toda esta plasticidad maravillosa y se junta con estas cosas modernas, ¿no? Con estas cosas europeas, algunas indoeuropeas, y ahora vemos unos grafitis maravillosos, multicolores, pero con figuras pues de dioses prehispánicos. Vemos estos bordados maravillosos, y el arte es, creo que, fundamental, y para el mexicano específicamente, creo que un mexicano no puede concebirse sin una parte artística, sin una parte estética. Maestro Guillermo, ¿nos podría hablar un poco acerca de cómo el mexicano vive el arte? Es que eso lo vemos a diario, lo percibimos a diario, lo sentimos a diario. Es decir, en la misma calle, en las azoteas, vemos estos colores, este gran colorido, y se refleja nuevamente los colores originarios de nuestras culturas, y los jóvenes y las señoras y los señores siguen conservando como algo muy suyo, como algo muy nuestro, ese colorido y esas imágenes de deidades de la tierra, de la naturaleza, de mitos que están siempre presentes en nuestra cultura y en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Quién no? ¿En qué casa no dicen, no vamos a poner el agua, este vaso de agua porque tiene un significado particular para la casa y para la familia? Bueno, pues esto viene de miles de años también aquí en el país, pero se sigue conservando, aunque muchos de estos significados se desconozcan o hayan pasado desapercibidos, porque nuestros abuelos nos hablaban de ello, nuestros padres nos hablaban de ello. Por eso seguimos conservando y seguimos preservando esta gran riqueza cultural. Es creo que fundamental que si bien en este momento histórico donde al toque de un botón, al toque de una pantalla, yo puedo saber qué pasa en Japón, en China, en la India, en Alaska, y puedo empaparme de otras ideas, no sé, y aquí, maestro, por favor, corríjame, si la palabra correcta sea rescatar o preservar estos pensamientos profundos, estas cosmovisiones y estas expresiones plásticas que ahora se funden un poco con esta multiculturalidad internacional, por decirlo de una manera, y que de pronto los jóvenes, sobre todo los muy chicos, ahorita ya
pueden leer cosas en japonés, pueden hablar cosas en inglés coreano. Y que es la maravilla ahorita, ¿no? ¿Es válido hacer un sincretismo? ¿Es válido? ¿O tendremos que tener una corriente un poco más purista? Yo creo que es válido. Yo creo que es válido tanto preservar como abrirse al mundo simultáneamente. Y es posible, lo hemos hecho. Mira, nadie va a ultrajar el sentido de la tradición del que estaba hablando Guillermo, porque eso se hereda casi espontáneamente. Se mama, dirían. Se mama. Y, por ejemplo, estos chicos que pintan en las paredes y todo esto, están recuperando una historia ya modificada a través del graffiti, que el graffiti, podríamos decir que el graffiti empieza en las cavernas. ¿Sí? Tenemos historia del graffiti. Es. Entonces no están inventando nada nuevo tampoco, ¿no? Es decir, ya en la prehistoria, los ancestros de los ancestros de los mayas y de los olmecas y de los toltecas, ya hacían pintura rupestre y que es graffiti, porque eran gráficos que inventaron ellos, ¿sí? Y ahora en Nezahualcóyotl, en Texcoco, en la periferia suburbana, urbana, se siguen alimentando de todas esas tradiciones, aunque no lo sepan mucho, pero bueno, también ahí hay chamanes, también ahí hay curanderos, también ahí hay parteras, también hay medicinas tradicionales. ¿Cómo subsistió el hombre milenariamente sin medicina alópata? ¿No? Porque tomábamos hierbas, comíamos hierbas, tomábamos agua, era la vida un poco más sana que ahora. Estamos aplastados viendo esto que te decías que es la tecnología, ¿no? Bueno, entonces la cultura no se interrumpe, evoluciona siempre, ¿sí? Hay que tener un sentido mucho más racional de, por ejemplo, los japoneses lo hacen. El Japón conserva una forma teatral, que es el teatro no, que es el tradicional, religioso, y el teatro mucho más vacuo, con más humor, de sátira, que es el teatro kabuki, ¿sí? Y lo preserva, y lo fomenta, y lo va proyectando, y hay un turismo internacional que va a verlo. Por ejemplo, en México, bueno, también se están dando espectáculos alrededor de las pirámides y todo eso que nosotros iniciamos. Sí, y la gente va a ver esas tradiciones, ¿sí? Y están hechos en maya, en náhuatl, en purépecha, ¿sí? Hay canción purépecha. Entonces todo esto tiene que cohabitar y convivir. Yo no creo, por ejemplo, en la parte de políticas públicas, el Estado tiene que facilitar todas estas expresiones, tiene que apoyar tanto al artista profesional, que es un pintor que pinta de cierta manera experimental, o al escultor que está haciendo esculturas con nueva tecnología, o al poeta que está creando esto o lo otro, o al gran poeta, o al gran ensayista, o al gran novelista. Tiene que apoyar todo eso, al artista más sofisticado, ¿sí? Y al artista que surge de la comunidad. Es un espectro impresionante. Hay que salvar esa riqueza a toda. No puede ser excluyente. Es que estos ya mamaron mucho tiempo del presupuesto. No. Hay que apoyarlos. Hay que apoyar a todos. El arte mexicano nos representa en todo el mundo, ¿sí? Ahora que estamos hablando de arte, no hablemos de arte, cultura elevada o cultura abajo. No, la cultura es todo y el arte es muy complejo. Hay artistas muy sofisticados en México. Hay artistas experimentales que están buscando nuevas formas de expresión. Son válidos, todos. Tengo un amigo, un joven amigo, que se llama Gilberto Aceves Navarro, que está haciendo unos murales en este momento. Tiene 89 años y está pintando como un jovencito de 30, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir? Él ya chupó, ya no, pues es uno de los grandes. O Toledo, que sigue rescatando casi la pintura rupestre, ¿no? Sí, la pintura rupestre que es muy compleja en Toledo, ¿no? Hace poco yo estaba mencionando a una gran pintora,
¿sí? Que nadie le hace caso porque Frida por acá, Frida por allá, de Remedios Varo por aquí, Remedios Varo por allá, etcétera. Es una pintora impresionantemente compleja, bella y propositiva, que se llama María Izquierdo, de los años 30, ¿no? Que fue mujer de Tamayo, fue alumna de Orozco, de Rivera, y que esa mujer sufrió mucho porque le boicotearon estos grandes que hiciera murales porque era mujer, ¿no? Entonces... Ahí es un tema extensísimo. Bueno, entonces estamos hablando de que tenemos una riqueza conceptual, una riqueza cultural impresionante y una riqueza espiritual a través de los artistas, que hay muchos y muy diversos, y a todos todos cabemos en este país, y todos cabemos en la cuarta transformación, que es muy importante hablar de eso, porque la cuarta transformación no puede excluir a nadie, hay que incluir, porque todos somos parte de esa transformación, no de la cuarta, pero sí de la primera, segunda, tercera y hasta la última, ¿no? Porque el arte es subversivo, el arte es el que va a ser revulsivo para cambiar radicalmente todo esto. Es decir, la cultura a través de las artes, con eso vamos a cambiar la realidad, la vamos a transformar y vamos a usar la tradición posmodernidad. Tradición, modernidad, posmodernidad. Es decir, es una paradoja que tenemos que estar conviviendo con ella, como los japoneses, como los africanos, como los algunos pueblos originarios del sur, como los centroamericanos, ¿sí? ¿Cómo puedes explicar que de pronto en el Chile atrasado se dé un poeta como Huidobro y al lado de Huidobro nazca Neruda, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos? O aquí Octavio Paz con los contemporáneos. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de un señor que fue un poeta modernista que se llama Rubén Darío. ¿Dónde nació Rubén Darío? En un pueblito, ¿sí? Que se llama León, en Nicaragua, en la pobrísima Nicaragua. No nació en la riquísima Costa Rica, no. Nació en un pueblito, ese enorme creador, enorme poeta que transformó todo, nació allí. Y Octavio Paz nació aquí en un pueblito que se llama Mixcoac. Pues sí, es innegable que esta grandeza no es algo que se vea limitada por una latitud. Y ahorita que estaba hablando, maestro, me puse a pensar, en tanto que los japoneses tienen esta... como mencionó, como paradoja, ¿no? Que es de las naciones más tecnificadas del planeta y a la vez de las más tradicionales en algunas cosas. Esta situación que en algún momento se manejó como la muerte del arte, que el arte ya si vale la pena seguir pintando y estas cosas. Quiero conjuntar esta situación de, pues sí, se sigue transmutando y sigue formándose, porque dices, no hay finales felices porque nada finaliza. Y entonces seguimos en este eterno girar del tiempo. Y ahora vienen estas propuestas que me gustaría que nos hablara un poco sobre. Por ahí tiene una propuesta que está en escena. Háblanos un poco, ¿por qué ahora? ¿Por qué ese tema en particular? Bueno, yo recuperé una de las piezas más complejas que se escribieron en el siglo XX, de un autor, para mí, el dramaturgo, digamos, de la segunda etapa del segundo mitad del siglo XX, que viene también de muchas tradiciones, que se llama Samuel Beckett. Yo recupero una de las obras más significativas de Beckett y más conocidas, más desafiantes y más complejas, que es Esperando a Godot. Esperando a Godot, a mi generación nos dijo muchas cosas sobre la decadencia de Occidente, ¿sí? Es decir, es producto de es un teatro de posguerra, donde el autor se nutre de un pensamiento
que viene de una realidad muy brutal, que es la guerra, que es la bomba de Hiroshima y Nagasaki, es decir, que es un bombardeo, producto de un bombardeo nuclear y de una devastación de toda Europa y de los campos de exterminio, etcétera, ¿no? Entonces Beckett genialmente hace una obra que tiene un sentido y una reflexión de refutación de un modo de vida de Occidente. Es decir, hay que acordarse que él está muy influido por los pensadores, digamos, de la época y del siglo pasado, del siglo anterior, como por ejemplo Nietzsche, como por ejemplo Schopenhauer, y también estaba muy influido por los grandes renovadores de las vanguardias de los primeros años, ¿no? Entonces, es un nutriente para él, y de un pensador, colega, amigo suyo, uno marxista, que era Teodoro Adorno, y el otro, un pensador más existencialista, metafísico, que era Cioran. Entonces él pone a dialogar a 4 personajes que son 4 vagabundos, 4, digamos, homeless, que vivían en la calle, ¿no? Son 4 personajes, 2 sobre todo de ellos, que tienen pensamientos, que van verbalizando esos pensamientos sobre la realidad, sobre lo que va transcurriendo, sobre lo atroz de la vida, ¿sí? Y hay una metafísica alrededor de todo esto, en diálogos encarnados en personajes reales, ¿no? Porque no son tesis filosóficas nada más, sino son diálogos muy simples a veces de la vida cotidiana, que parece ser que son monólogos que se entrecruzan. Vladimir y Estragón son 2 personajes de la vida que van deambulando, pensando en cómo ir pasando la vida, quemando el tiempo, ¿sí? Para esperar a un personaje que nunca llega, ¿sí? Inventan una serie de juegos al infinito, porque lo han repetido muchas veces, y ahí, pero con un sentido del humor muy específico, que tiene que ver, por ejemplo, con El Gordo y el Flaco, con los grandes comediantes de la época, y con el cine, por ejemplo, ¿no? Como los hermanos Marx, etcétera. Es muy divertido porque hay un humor y hay una sátira a la civilización occidental que ya no tiene, digamos, perspectiva, ¿no? Entonces es un texto muy interesante, y que dialoga con nuestra contemporaneidad, con el mundo real ahora, porque también estamos en una devastación. Porque tú sabes a qué hora sales en la mañana, pero no sabes si vas a regresar. Pero no sabes si vas a regresar. Sí, eso es un viaje sin retorno. No, y ahora sí que como cultura, vente al metro, cabrón. Bueno, esa es cultura. Por ejemplo. Y es una experiencia. Te quiero ver a las 10 de la mañana en el metro, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí. Aquí me viene una frase maravillosa de André Breton, que dice que México es surrealista por naturaleza, ¿no? Y estos diálogos, esta puesta en escena que nos invita a la reflexión, que nos invita a entender qué hago, qué es esta cuestión de, si estoy aquí, voy al trabajo, mi familia, a la escuela, pero hay algo más. ¿Qué sentido tiene el momento en el que paras un poco y te pones a pensar, ¿no? Es decir, Beckett te obliga a reflexionar. Es un momento de espacio-tiempo, porque el tema fundamental es la espera de un ente, una entidad que se llama Godot. Pero ¿quién es Godot, no? Es decir, puede ser muchas cosas, pero es un asunto un poco conceptual y subjetivo. ¿Qué es Godot? La espera de alguien o algo que nunca llega. Es decir, es el tiempo. Porque muchos lo asocian, es Dios, es el devenir espíritu, constante. Es el devenir, no, es el tiempo. Es decir, es el tiempo en la infinidad de la creación. Es decir, cuando tú te escapas del espacio temporal,
y te proyectas en una línea recta hacia el universo, pues el tiempo ya no existe, es relativo, como decía un poco los grandes físicos, o por ejemplo, bueno, el que inicia con todo eso en un aspecto genial, que es un talento inconmensurable, es Einstein, ¿no? Entonces estamos pensando, estos personajes están en esa rúbrica, ¿no? Digamos que en la oscilación entre la intensidad de la música, ¿sí? Y la condensación del sonido, es decir, cómo vas flotando, porque además es una estructura verbal, una arquitectura verbal que él propone, que es reiterativa, y a cada momento hay pausas, ¿sí? Como la música, es matemática pura, ¿no? El silencio es música. El silencio es música, como dice el poema de Octavio Paz, ¿no? Música es silencio. Silencio no es música, ¿no? Eso lo dice en un poema de Ladera Este, ¿no? Que escribió en la India, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van ubicando estos personajes en el espacio-tiempo y cómo nos va, digamos, sacando de control? Porque nosotros con esos personajes vamos a tener pesadillas, porque es un viaje al Mictlán. Es un viaje que nos lleva Mictlantecutli, justamente, acompañado con su perro, que es Xolotl, el perro negro que coincide también con Caronte y con el perro que te lleva en la cultura griega, sí, europea. Entonces, ¿cómo te va llevando, cómo nos va llevando a lo que los cristianos dicen el infierno, ¿no? Que es un viaje dantesco, ¿sí? Exactamente. Sí, entonces, todo eso se relaciona en la puesta en escena, actuada magistralmente por Sergio Acosta, Guillermo los conoce muy bien, por Jaime Estrada, por Evaristo Valverde y por el Pichi, si le decimos de cariño, ¿sí? Que son 4 actores de vastísima experiencia en una puesta en escena de un servidor, José Luis Cruz, ¿sí? En un espacio-tiempo en donde podemos ocupar este espacio-tiempo que nos da 1 hora 50 minutos para abstraernos en un sueño, una pesadilla que no tiene fin. Yo quiero agregar algo sobre esta puesta en escena, porque ustedes ya con esta siguiente temporada cubren 2 temporadas. Cubrimos varias temporadas y 100 representaciones. Y 100 representaciones. Sí, yo lo que quiero comentar es que este montaje, que yo lo vi hace como un año, con algunos actores que ya no están, pero otros que sí, que continúan. Hay una cualidad que tiene este montaje, porque eso es algo que experimenté yo. Sucede el principio de la obra y lo que se dice, los diálogos que están presentes y los movimientos de los actores van llevando al público, como que lo van guiando hacia un estado de hipnosis. Y hay un momento en el que uno puede estar pensando, yo ya no quiero estar aquí, o pudiera estar pensando. Pero hay algo que no te permite ni moverte y continuar con la guía de lo que está sucediendo en escena. Esa es una cualidad que yo pienso que tiene el montaje de José Luis, que es algo extraordinario, porque ya que termina la obra, termina como ese ensueño. Y uno se recupera y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿No? Fíjate que esta abstracción, este vano, esta cápsula temporal, me recuerda un poco y no sé si
ya tenemos cita para verla. Ahorita nos va a decir en dónde vamos a verla. Un poco a esta obra de Buñuel, si no mal recuerdo, es El Ángel de la Devastación. Donde El Ángel Exterminador. Sí, es El Exterminador, sí, perdón, sí, gracias por la corrección. Donde pasan estas cosas, ¿no? ¿Quieres saber más? Pues maestro, por favor, díganos. Bueno, el espectáculo se está montando la próxima semana, de jueves a domingo, en el Centro Nacional de las Artes. Es un foro experimental, se llama Foro de las Artes, ¿sí? Que está a la entrada, ahí el policía les dice dónde es. Está en Tlalpan y Churubusco. Sí, el Centro Nacional de las Artes, en el Foro de las Artes, de jueves a domingo, y vamos a tener el 1 de septiembre la celebración de las 100 representaciones con este magnífico reparto, ¿no? Pues estamos todos invitados, vayan. Maestro, si la gente, nuestro público amable, quisiera saber más, quisiera tener algún contacto, ¿en dónde lo puede encontrar? Bueno, tenemos nuestras páginas. En Facebook hay una página de Esperando a Godot y ahí viene toda la información. Ahí vamos a estar pasando más información sobre Beckett. Siempre hay una retroalimentación con Beckett, porque Beckett es uno de los dramaturgos, escritores de los más queridos en el mundo, ¿no? Junto con muchos otros, pero sobre todo este gran dramaturgo, ¿no? Pues muy bien. De todas formas, en la descripción, cuando ya lo tengamos subido al canal, vamos a dejar la liga para que tú te puedas acercar. Pues bueno, pues no me queda más que agradecerles, maestros, por favor, el gran padrino que tenemos aquí, el maestro Cruz, que bueno, tiene una trayectoria impresionante. Ya en otro momento, si nos concede el honor de volverlo a tener, hablaremos un poco ya más de su trayectoria, que ha sido vasta y pues aquí los esperamos. Maestro, también muchas gracias al maestro y amigo, el maestro Guillermo, que nos ha acompañado en cómo se va gestando esto, y pues bueno, pues ha sido el padrino de este programa. Pues yo encantado, gracias por invitarme. Gracias, Guillermo, gracias a ti. Sí, pues gran figura. Y para ustedes, amigos, vamos a estar todos los jueves a partir de hoy a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, conéctense al chat, y pues nos vemos también por la página de Facebook, que es BW Projector. También estamos así en YouTube y en Twitter. Y pues nada más que agradecerles. Si tienes alguna duda, alguna propuesta, si quieres venir al programa, ponte en contacto con nosotros. Hasta la próxima.